El abogado del promotor llamó temprano un lunes por la mañana. Sus primeras palabras fueron sencillas. Tenemos un problema. Había construido centros comerciales, urbanizaciones y parques empresariales durante 14 años. No era el tipo de hombre que entraba en pánico, pero ahora sí lo estaba. El proyecto de $30 millones estaba paralizado. ¿Por qué paralizado? Por una franja de terreno de 12 pies de ancho y media milla de largo. Silencio. ¿Quién es el propietario? Un agricultor. ¿Cuánto quiere? Aún no ha devuelto la llamada. Luego llegó la parte que nadie podía creer. El agricultor había comprado esa tierra en 2001 por $8,000. $30 millones estaban ahora parados por 12 pies de terreno. Y un hombre que había esperado 23 años esa llamada. Se llamaba Gerald Marsh. Y todo comenzó en una subasta bancaria a la que casi nadie asistió. Marzo de 2001. Banco del Condado de Callaway. Una mesa plegable sirvió de escritorio de subastas. 4 lugareños se quedaron cerca de la cafetera solo para observar. El banco estaba liquidando terrenos embargados. Entonces, el subastador leyó la siguiente lista. Lote 7C. 12 pies de ancho, media milla de largo. Puja inicial $5,000. Nadie se movió. Él sonrió con suficiencia. ¿5,000 por media milla de hierba? ¿Alguien? Una mano se alzó al fondo. Camisa limpia, botas de trabajo, 62 años, Gerald Marsh. 5,000 para el caballero del fondo. Una voz cerca de la cafetera intervino. 6. El subastador asintió. 6,000, buscando 7. Gerald nunca levantó la vista. 8. La sala se giró. Antes de que cayera el martillo, el gerente del banco, Curtis Wade, se rió lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. $8,000 por una franja de nada de 12 pies. Miró directamente a Gerald. Algunas personas coleccionan problemas. Unas pocas personas se rieron con él. Gerald nunca levantó la vista. Firmó el papel, dobló el recibo y se lo metió en el bolsillo del abrigo. Porque, a diferencia de todos los demás en esa sala, él sabía exactamente lo que acababa de comprar. Para entender por qué Gerald Marsh pagó $8,000 por una franja de tierra de 12 pies, hay que retroceder a 1999. No a un banco, no a un juzgado, sino a la biblioteca pública del condado de Callaway. Gerald tenía un hábito que la mayoría de la gente nunca entendió. Una vez al mes, conducía hasta la biblioteca y leía los registros del condado que a nadie más le importaban. Mapas de zonificación antiguos, estudios de carreteras, presentaciones de servidumbres, planes de infraestructura de décadas anteriores. Su esposa Margaret lo llamaba deberes. Gerald lo llamaba prestar atención. Entonces, una tarde de octubre de 1999, encontró algo que lo hizo dejar de pasar páginas. Una propuesta de ampliación de una carretera del condado de 1956. La ruta estatal 9 iba a ser ensanchada. Para ello, el condado había topografiado un estrecho corredor de 12 pies a lo largo del límite oriental. La ampliación se canceló en 1961, pero un detalle nunca se había corregido. El corredor nunca se disolvió legalmente. Todavía existía en los registros del condado como una parcela de tierra separada, olvidada, reclamada, aún viva en el papel. Gerald leyó la presentación 3 veces. Esa noche se sentó a la mesa de la cocina y dibujó un mapa a mano. La ruta 9, el corredor, la tierra a su alrededor. A un lado se encontraban campos dispersos. Al otro lado, cientos de acres de terreno llano y abierto. Tierra barata, tierra vacía. El tipo de tierra que los promotores notan antes que nadie.
Gerald contempló el mapa durante mucho tiempo. Luego llamó a su vecino, Dale. ¿Recuerdas esa tierra abierta al este de la Ruta 9? Claro, dijo Dale. No hay nada ahí. Gerald hizo una pausa. Aún no. Durante los siguientes 18 meses, Gerald observó en silencio, pacientemente. Cada vez que iba al pueblo, pasaba por esa tierra. Notó estacas de topografía, huellas de neumáticos frescas, nuevas estacas de vallas. Luego, a principios de 2000, apareció un equipo de topografía. 2 camiones, 2 días completos. No dijeron nada. 3 meses después, 40 acres se vendieron a través de una LLC, con dirección en Nashville. 6 meses después, otros 60 acres cambiaron de manos, y luego más. Gerald anotó cada compra en un cuaderno que Margaret le había regalado. Una noche, ella le preguntó qué estaba rastreando. «Un patrón», dijo. «¿Qué tipo de patrón?» «El tipo que lleva tiempo ver». Para el verano de 2001, una sola empresa había reunido tranquilamente casi 280 acres. Gerald rastreó la LLC hasta un promotor llamado Meridian Land Group. Luego confirmó la parte que más importaba. La tierra no tenía acceso viable por carretera. Humedales al sur, propiedad privada al oeste, sin entrada práctica desde el norte. La única vía legal de entrada y salida discurría por el borde oriental de la Ruta 9, directamente a través del corredor de 12 pies, el mismo corredor que el banco estaba a punto de subastar. Puja inicial, $5,000. Gerald hizo los cálculos. El promotor ya había gastado millones comprando la tierra y todavía no poseían la única pieza que más necesitaban. Así que Gerald fijó su límite en $8,000, solo para asegurarse de llegar primero. Gerald condujo a casa desde la subasta con la escritura en el bolsillo de su camisa. Margaret lo esperaba en la mesa de la cocina. ¿Lo conseguiste? Lo conseguimos. ¿Y ahora qué? Gerald pensó por un momento. Ahora esperamos. Margaret lo conocía desde hacía 38 años. Sabía cuándo estaba adivinando y cuándo estaba seguro. Esto era certeza. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. El tiempo que sea necesario. Ella asintió una vez. Se levantó y puso la tetera a calentar. Apenas volvieron a hablar de esa tierra durante años. Gerald mantuvo la franja como mantenía todo lo que poseía, con cuidado, en silencio, sin llamar la atención. La cortaba 2 veces al año, pagaba los impuestos cada año, $47, siempre a tiempo. Mantenía los mojones despejados. Para todos los demás, eran 12 pies de hierba junto a la Ruta 9. Para Gerald, era un asunto pendiente. Luego llegó la primera oferta. En 2008, un agente inmobiliario de Nashville llamó a su puerta. Joven, pulcro. Ofreció $80,000 por el lote 7C, 10 veces lo que Gerald había pagado. La mayoría de la gente habría firmado. Gerald sonrió cortésmente. No me interesa. El agente dijo que el número podía aumentar. Estoy seguro de que puede, dijo Gerald. Luego cerró la puerta. Margaret lo había oído todo. $80,000. Gerald asintió. Es mucho dinero. Lo es. Y tú dijiste que no. Lo hice. Ella lo miró por un momento. Luego volvió a la cocina. Nunca más volvió a preguntar. Pasaron los años. Luego llamó el condado. Ofrecieron $120,000. Gerald les agradeció. Luego declinó. ¿Puedo preguntar por qué? El comisionado dijo, porque aún no es el momento. ¿Tiempo para qué? Gerald nunca respondió. Luego, en 2016, Meridian Land Group vino por fin ellos mismos. No un agente, un abogado, traje de 3 piezas, maletín de cuero. Ofreció $250,000. Gerald lo invitó a pasar. Sirvió café. Escuchó atentamente. Luego lo miró por encima de la taza.
Dígale a su cliente que yo también he sido paciente, más que él. El abogado se marchó con el mismo maletín con el que llegó. Gerald abrió su cuaderno, anotó la fecha, la oferta y 3 palabras. Aún no. Esperar. Entre 2001 y 2024, Gerald rechazó oferta tras oferta. No porque fuera terco, no porque fuera rico, sino porque entendía algo que nadie más. La franja nunca valió lo que ofrecían, valía lo que ellos necesitaban. Y en 2024, finalmente, la necesitaron. En la primavera de 2024, Meridian Land Group solicitó la aprobación final. 340 acres al este de la Ruta 9. Viviendas comerciales, un proyecto casi 10 años en desarrollo. La mayoría de la gente del pueblo veía progreso. Gerald veía papeleo. Condujo a la oficina de planificación del condado y pidió el expediente del permiso. La empleada le entregó una gruesa pila de páginas. Gerald solo quería una página. La página 31. El plan de acceso al sitio, ancho de la carretera, flujo de tráfico, puntos de entrada, y ahí estaba. La carretera de acceso principal a todo el proyecto discurría por el borde oriental de la Ruta 9, directamente a través de la parcela 7C. 12 pies de ancho, media milla de largo, la tierra de Gerald. Dobló los papeles y condujo a casa. Esa tarde llamó a su hija, Sandra. Sandra tenía 41 años. Era abogada de propiedad en Knoxville, mente aguda, tranquila bajo presión. Papá, ¿qué pasa? Necesito que mires algo. ¿Qué tipo de algo? Una solicitud de permiso. Hubo una pausa. La parcela 7C. Gerald sonrió. La recordaste. Me la mostraste cuando tenía 12 años, dijo ella. Dijiste que algún día importaría. Gerald miró por la ventana. El algún día ha llegado. Sandra condujo ese fin de semana. Extendió el expediente del permiso sobre la mesa de la cocina. A su lado estaba la escritura original de 2001. Al lado de eso, el cuaderno de Gerald. 23 años de fechas, ofertas, nombres, cantidades. Leyó en silencio. Luego levantó la vista. Papá, toda su carretera de acceso atraviesa tu terreno. Lo sé. No pueden construir sin él. Lo sé. ¿Saben que es tuyo? Gerald se recostó en su silla. Están a punto de enterarse. 3 semanas después, Meridian se encontró con su primer obstáculo. La planificación del condado señaló la carretera de acceso. Se requería prueba de acceso legal antes de la aprobación. Meridian asumió que era rutinario. Sus abogados comenzaron a rastrear la parcela 7C. Tardaron 4 días. 4 días para averiguar lo que Gerald sabía desde hacía 23 años. La llamada llegó un jueves por la mañana. Gerald estaba tomando café cuando sonó el teléfono. Número desconocido de Nashville. Dejó que sonara una vez, 2 veces. Luego contestó. Señor Marsh, mi nombre es Robert Hale. Represento a Meridian Land Group. Me gustaría discutir la compra de su parcela. Gerald no dijo nada. Estamos preparados para ofrecer $400,000. Cierre en efectivo en 30 días. Gerald dejó su taza. $400,000 por una tierra que compró por $8,000. Finalmente habló. Apreció la llamada. Hale sonaba aliviado. Entonces, ¿lo considerará? Gerald mantuvo la calma. Significa que aprecio la llamada. Luego colgó. Llamó a Sandra inmediatamente. Le ofrecieron $400,000. ¿Qué dijiste? Colgué. Sandra guardó silencio por un momento. Luego hizo una pregunta. ¿Qué quieres? Gerald miró a través del campo hacia la franja que había cortado durante 23 años. No quiero venderla. Entonces, ¿qué quieres? Quiero lo que vale, no lo que ofrecen. Lo que vale para ellos. Sandra respiró hondo. Entonces necesito hacer una llamada.
y Meridian Land Group estaba a punto de aprender la diferencia entre precio y valor. Sandra Marsh había ejercido la abogacía de propiedad durante 16 años. Llamó a Robert Hale a la mañana siguiente. Represento a Gerald Marsh con respecto a la parcela 7C. Hale sonaba confiado. 400,000 es una oferta generosa. Sandra se mantuvo tranquila. Entonces, abra su expediente de permiso. Página 31. La única carretera de acceso de su cliente atraviesa la tierra de mi padre. Esa parcela vale lo que usted necesita. Mi padre no venderá. Hale suspiró. Todo el mundo tiene un precio. Quiere condiciones, dijo Sandra. ¿Qué condiciones? Una servidumbre permanente. $4,500 al mes. Ajustado a la inflación. Transferible a sus herederos. Silencio. Meridian desapareció durante 11 días. Luego Hale volvió a llamar. 3,000 al mes. Plazo de 10 años. Sandra llamó a Gerald. Él escuchó. Luego dijo 3 palabras. Dile que no. Llamó de vuelta a Hale. 4,500 permanente. Final. 2 semanas después, Meridian presentó una demanda. Alegaron que la parcela 7C había sido abandonada años atrás. Sandra extendió los registros fiscales del condado sobre su escritorio. Cada año, desde 1961 hasta 2024, la parcela 7C había sido grabada como tierra separada. 63 años seguidos. Miró a Gerald. La grababan. La reconocían. Acaban de destruir su propio caso. Gerald metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Colocó un papel doblado sobre el escritorio. La resolución original del condado de 1961. Sandra lo miró fijamente. ¿Guardaste esto? Gerald asintió. Desde 1999, 23 años. Había estado llevando la respuesta todo el tiempo, y ahora Meridian tendría que enfrentarla. La audiencia fue breve. El abogado de Meridian argumentó abandono. Sandra colocó 3 documentos sobre la mesa. La presentación de la servidumbre de 1956, la resolución del condado de 1961 y 63 años de registros fiscales que mostraban la parcela 7C como tierra separada. Luego dijo solo una cosa. No se puede abandonar algo que el condado ha grabado durante 63 años. El juez revisó los registros. Luego miró al abogado de Meridian. ¿Disputa estas tasaciones? Dudó. No, su señoría, dijo el juez. Entonces la parcela 7C sigue siendo válida. La reclamación se deniega. Caso cerrado. Meridian llamó a Sandra esa misma tarde. Robert Hale sonaba diferente ahora, menos seguro, más urgente. Nuestro cliente aceptará los términos de su padre. Sandra se mantuvo tranquila. 4,500 al mes. Servidumbre permanente ajustada así, dijo Hale. Estamos de acuerdo. Sandra llamó a Gerald. Aceptaron. Él estuvo en silencio por un momento. Todos los términos. Todos los términos. Otra pausa. Luego Gerald dijo 2 palabras. 47. ¿Qué? Mis impuestos anuales. $47 al año durante 23 años. Ahora valen $54,000 cada año. 3 semanas después, el acuerdo se firmó. Gerald lo registró él mismo en la oficina del secretario del condado. Luego regresó a su camión. Abrió el viejo cuaderno que Margaret le había dado años antes. Pasó a la última página y escribió una línea. Abril de 2024. Hecho. Curtis Wade, el gerente del banco que se rió en 2001, leyó sobre el acuerdo en el periódico local. Esta vez no se rió. Gerald nunca lo supo y nunca le habría importado. Gerald Marsh pagó $8,000 por 12 pies de hierba. 23 años después, le pagaba cada mes por el resto de su vida. Nunca se jactó, nunca llamó al banco, nunca lo necesitó.
Algunos hombres coleccionan problemas. Gerald coleccionó paciencia. Si respetas a los hombres que piensan con antelación, permanecen en silencio y ganan al final. Suscríbete ahora y dime en los comentarios. ¿Habrías aceptado los 400,000 o habrías esperado la oferta mensual? Te veo en la próxima historia.